al hablar con un legislador nacional por Mendoza, que es Álvaro Martínez, y lo tenemos en línea. Álvaro, buenos días. Nimsi y Antonio te saludan. Buen día, ¿cómo están Nincy y Antonio? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Bueno, le preguntábamos recién a Martín Menem qué pasó. Ellos decían que habían dialogado, que habían acordado todos los puntos para pasar a la votación individual, porque es, digamos, que es un concepto básico, ¿no? Dentro de una legislatura, saber que contás con los votos para poder dar sesión. Pero, ¿qué pasó realmente el otro día que retiraron el proyecto porque se estaban cayendo todos los artículos? Bueno, evidentemente hubo algunos acuerdos que no se cumplieron, hubieron algunos diputados o algunos bloques que incumplieron con lo que se había acordado, porque como vos bien decís, evidentemente antes de ir a una sesión se sabe más o menos cómo se están los números, se sabe cuáles son los artículos o las partes que se pueden llegar a perder o que se pueden llegar a resolver en la sesión misma, y eso fue un poco lo que pasó en la sesión del martes. Algunos diputados, que ya sabemos cuáles son porque han salido en todos lados, incumplieron con un acuerdo que había. Recordemos que la ley ya tenía media sanción en general, es decir, que eso te indica que hay un principio de acuerdo para poder ir a tratarlo en particular. ¿Realmente les importan lo que decían esos artículos, o es por obstaculizar, o es porque hay intereses detrás de todo esto, o porque está el kirchnerismo detrás de todo esto? A ver, importaban los artículos que se estaban tratando. Llegamos a tratar solamente hasta el artículo 6, pero en ellos, en 3 de ellos, estaban temas muy importantes respecto a la delegación de facultades y cuáles eran las facultades que le estábamos otorgando al presidente. Temas que habían sido consensuados en comisión, temas que ya habían sido consensuados en charlas anteriores, que por eso se logra el despacho. Y evidentemente también es cierto, o tomo parte de lo que vos decís, que atrás de todo esto está el kirchnerismo, que lo dejó en claro desde el momento en que arrancó el tratamiento de esta ley, en obstaculizar, en no proponer bien, a ver, no hacerse cargo tampoco de lo que nos habían dejado, ¿no? Ellos son los responsables de la crisis y del caos que estamos viviendo hoy, y el Ejecutivo, creo que con buen tino, ante esta situación que vio de que se estaba desmembrando una ley que necesitaba, porque necesitaba las herramientas que esta ley le daba para poder apalear un poco la crisis, para poder que saliéramos los argentinos un poco adelante, decidió que vuelva a comisión para poder volver a tratarla en un tiempo parlamentario rápido y que no cayera en alguna sanción que prevé el propio reglamento de la Cámara de Diputados, de que no se pudiera volver a tratar. Sí, me parece que ha sido una decisión acertada. Si querés, con la lástima de que no se haya podido sancionar una ley que era importante para, no solo para el gobierno, para poder tener las herramientas, sino para los argentinos, para empezar a ver un poco más claras ya las soluciones. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Qué Hola, Nimsi. cosa esta de que mencionás que el Ejecutivo tiene un buen tino y que haya vuelto a comisión? Digo, porque para muchos se vio como la primer derrota de Milei como presidente al caerse esta ley. Sin embargo, le estás dando otro enfoque, y es que, bueno, llevémoslas a comisiones, trabajemos alguno de los artículos o alguno de los puntos, y vos tenés la esperanza de que se vuelva a mandar como ley en su conjunto, o en su defecto que vayan artículos por artículos o distintas partes de esta ley ómnibus. Mira, lo importante es que ya sea que vuelva la misma ley o que la manden, como vos decís, artículos por artículos o por capítulos, es que el Ejecutivo cuente con las herramientas que necesite. Eso creo que es una tarea también que tiene el Congreso de la Nación, brindarle rápidamente aquello que el Poder Ejecutivo te está diciendo para que salgamos de la crisis. A ver, quien fija el rumbo y los destinos del país es el Poder Ejecutivo. Somos un país presidencialista. Sí. Nosotros, evidentemente, tenemos un rol desde el Congreso de la Nación, que es controlar al Poder Ejecutivo, que es sancionar las leyes, que es colaborar en aquello que entendemos que es superador y que es mejor. Evidentemente, hace mucho tiempo que el Congreso no hace esto.
en esta nueva época, en esta era Milei, en estos 57 días que llevamos, ha cambiado esa dinámica. Ha hecho trabajar al Congreso como hacía mucho no se hacía, que fue algo que yo recalqué en el tratamiento de comisiones. Hacía muchísimo que el Congreso no debatía, que los ministros no iban a decir qué es lo que sucedía, qué es lo que pasaba, por qué era importante esta ley. Y como vos me preguntabas, Nimsi, a mí lo que me parece es que la ley tiene que volver como el Ejecutivo entienda que puede sacarla para contar con las herramientas. Nosotros vamos a estar trabajando en ese sentido, buscando los apoyos, buscando los acuerdos, intentando que salga la mejor ley, tomando, como se hizo en este sentido, aportes de todos lados. Vos recordás que empezó un proyecto de 650 artículos, que luego de pasar por comisiones, de los acuerdos, de los consensos, de hablar con todos los bloques, terminó siendo una ley de aproximadamente 525 artículos, 100 artículos menos. Después el debate en general hizo que esa ley terminara teniendo un poco más de 350 artículos. Es decir, que el Ejecutivo estaba dispuesto al diálogo, estaba dispuesto a esa charla, porque evidentemente dice: yo necesito esas herramientas, necesito de tener esto para poder salir un poco más adelante, más rápido, de lo que le está pasando a los argentinos. Claro. Y yo espero que insistan de la manera que el Ejecutivo entienda que es la mejor, y nosotros tenemos que estar a la altura de entender que el gobierno lleva 58 días, 57 días, y que nos está diciendo: necesito esto para que poder sacar a los argentinos adelante. No podemos seguir pensando en la chiquita o pensando en nuestro metro cuadrado. Creo que ahí también depende mucho de los bloques. Sí. Se entrecorta. ¿Álvaro? Se entrecorta. Me parece que va en movimiento. Sí, va en movimiento y está por mí. ¿Álvaro? Yo los escucho perfecto. Bien. No, preguntarte también que acá en Mendoza se armó como un revuelo entre algunos legisladores y funcionarios mencionando que Omar de Marchi no cumplió el rol que tenía que cumplir entre el Congreso y el Ejecutivo. ¿Has hablado con Omar de Marchi? ¿Qué ha mencionado al respecto de este tema? No, eso creo que son más chicanas políticas que otra cosa. Creo que hay que salir un poco de eso. Yo he estado trabajando con Omar muy cerca de él por su rol como secretario de enlace parlamentario, para hacerlo más corto, y gracias al trabajo que hizo él junto con la jefatura de gabinete se logró la aprobación en general. Esa es la realidad. Luego, evidentemente, hubo un cambio de interlocutores en el trámite en particular, que hizo que se dificultara un poco más, pero lo cierto es que el laburo que hizo tanto Omar como la jefatura de gabinete en el tratamiento en general de la ley llevó a que se aprobara el tratamiento en general de la ley y que pudiéramos pasar al tratamiento en particular. O sea que ese tipo de chicanas que son netamente políticas creo que no suman ni siquiera al debate de la ley ómnibus y que no hay que darle mucha importancia, pero sí es bueno conocer la realidad, y la realidad es que la jefatura de gabinete en su conjunto hizo un laburo muy importante, muy fuerte, para que pudiera aprobarse la ley en general. Bien, y después de esto, ¿cómo ha quedado el Congreso? ¿Todavía los ánimos están caldeados? ¿No ha habido diálogo? ¿O han continuado algunas negociaciones a pesar de toda esta situación? Bueno, los ánimos no son de los mejores en el Congreso, te vamos a ser sinceros, porque era una ley muy importante. Era una ley muy, muy importante. Lo que queda ahora es tener la mente principal, que es mejorar la vida de los argentinos a el gobierno, y tenemos que ya mismo ponernos en ese camino, en ofrecerle alternativas al gobierno nacional de cómo entendemos nosotros que pueden contar con parte del Poder Ejecutivo, de decirnos: necesitamos por lo menos estas herramientas, y volver a convocar al Congreso de la Nación, y si no el Congreso, a partir de entramos en sesiones ordinarias, nosotros colaborar con el Poder Ejecutivo por iniciativa. Bien.
Bien, Álvaro, te agradecemos muchísimo, o sea, estamos perdiendo la señal, pero te agradecemos mucho esta charla y bueno, vamos a ver, quedamos a la expectativa de lo que allí suceda. O lo que decide el Ejecutivo sobre esta ley, si la va a enviar por partes o qué va a pasar a futuro. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y que tengan una linda mañana. Gracias, hasta luego. Estamos hablando con el diputado nacional por la Unión Mendocina, Álvaro Martínez, que tiene un monobloque. Claro, claro, pero bueno, la importancia también de, porque no podemos hablar con De Marchi, sí hemos intentado comunicarnos, aunque sea fuera de aire, ¿viste? A ver, no hemos podido hablar con un montón de legisladores que se han guardado totalmente, como por ejemplo Julio Cobos, que votó en contra, y hemos intentado y nada, están callados todos.